y para todas las trabajadoras. Desde este sector, frente al Hospital José Cayetano Vázquez. Vamos a escuchar por qué se lleva a cabo este mitin a esta hora de la mañana, 2 días de llevarse a cabo las elecciones del abuso Magdalena Medio y también del abuso sino también para los trabajadores de Vasconia, para los trabajadores que ingresan a los campos petroleros, como los de Ipocor y JP. De la misma manera, compañeros y compañeras, es importantísimo para todos nosotros los trabajadores, para los obreros, de que ustedes conozcan la problemática que existe en estos campos petroleros y de la misma manera, compañeros y compañeras, la importancia que nos debemos dar cada uno de nosotros como trabajadores del sector petrolero, y es sencillamente que a partir del día de mañana, 29 de noviembre y 30 de noviembre, inician las elecciones para Junta Directiva Nacional, para sus directivas a nivel nacional, y por supuesto esta subdirectiva beligerante no es la excepción. También entra, compañeros y compañeras, por supuesto también entra a participar en las elecciones a nivel nacional como subdirectiva. Ahora bien, también se escogerán los trabajadores que se postularon en las diferentes planchas, sencillamente para llegar a la Asamblea Nacional de Delegados, que es la máxima autoridad de la organización sindical. Y hay trabajadores también participando, y en Puerto Boyacá no es la excepción. Hay 2 compañeros que se postularon, y por supuesto aspiramos que estos compañeros salgan para que nos representen el sector petrolero en la Asamblea Nacional de Delegados. Así bien, compañeros, quiero iniciar, por supuesto, diciéndole a los trabajadores y trabajadoras que desde el año pasado, de noviembre del año pasado, que se reciben los campos de asociación NARE, que hoy se llaman TECANARE. Sencillamente lo único que ha habido en estos campos el día de hoy es el crujir, compañeros, el llamado de los trabajadores de la organización sindical, el trabajo de los trabajadores afiliados a la organización sindical, a los del llamado de los trabajadores que no son afiliados a la organización sindical, a los dirigentes sindicales de la subdirectiva Uso Magdalena Medio. Y es sencillamente por el desmejoramiento salarial que ha habido en los campos petroleros de Canare. El caso especial de los compañeros conductores y conductoras que mueven el personal, que sacan el personal, que los transportan a ustedes. Esos compañeros tenían anteriormente un salario básico de más de 2 millones de pesos. El día de hoy, compañeros, después de un año, estos salarios desmejoraron en los campos petroleros para esa gran población, para esa población respetable que hay aquí, esa población que todos los días madruga a trasladarlos a su sitio de trabajo, que lleguen buenos y sanos. Les mejoraron el salario en más de 600.000 pesos mensuales. Y por supuesto, los trabajadores que venían acostumbrados a ganándose esa plata, pues compañeros, sencillamente quedaron endeudados con los bancos, con las financieras, y hoy compañeros, están dispuestos los conductores y conductoras que transportan al personal sencillamente a decirle a Ecopetrol, en este proceso de negociación, de convención colectiva de trabajo que se avecina, a que ese salario se le debe de igualar sencillamente a como lo quería anteriormente los trabajadores, los conductores. Asimismo, compañeros y compañeras, una gran población de trabajadores obreros, una gran población de trabajadores de empresas contratistas, una gran población de trabajadores que hoy son obreros rasos
y que trabajan en los campos de Tecanare. Esos trabajadores que venían acostumbrados los trabajadores obreros rasos, los guadañadores, a unos salarios supremamente mejores, con mejores condiciones. Hoy se encuentran estos trabajadores sencillamente ganándose en un salario de 38.000 pesos. Ese es el salario que tienen los trabajadores allí, sin el ánimo de desmilitar a los trabajadores que gozan de un salario mínimo a nivel nacional, porque es el salario que se negocia con el gobierno nacional. Pero los trabajadores que laboran hoy en la industria del petróleo, los trabajadores que hacen parte de la economía, de los salarios, de la economía de este país, que hacen parte de la producción, los trabajadores que hacen parte de la economía de este país, los trabajadores que le apuestan al fisco nacional, esos trabajadores hoy tienen salarios desmejorados en los campos petroleros a nivel nacional. Puerto Boyacá no es la excepción, pero sí tenemos una inquietud muy grande. Y la inquietud muy grande que tenemos es porque sencillamente los obreros veníamos acostumbrados a ganarnos unos dineros suficientes, por supuesto cuando se encontraba la multinacional Manzarobar, pero hoy recibe Ecopetrol y los salarios se han desmejorado. Es por eso. Agua. Es por eso, compañeros, ojalá clima. Es por eso, compañeros, la importancia de que nosotros unamos filas como trabajadores de la industria del petróleo. Asimismo, hacemos un llamado al comercio, a todas las trabajadores y trabajadoras de nuestro municipio, a todos los trabajadores y trabajadoras de este país, a que le reclamemos en la próxima negociación de convención colectiva de trabajo Uso Ecopetrol, que se iniciará o que se realizará el día 15 de enero. Compañeros, no es justo que una organización como esta ese día se vaya a quedar solo. Recuérdense, compañeros, que los salarios mejorados que conseguimos, pactados en las convenciones colectivas de trabajo, en el caso de la convención colectiva de trabajo Uso Manzarobar, fueron convenciones colectivas y salarios arrancados de los bolsillos de los patronos para poder nosotros suplir nuestra necesidad y que se viese reflejado ese esfuerzo tan grande que nosotros hacemos como trabajadores en la industria del petróleo. Bueno, es el meeting que se lleva a cabo a esta hora acá sobre el sector de la carrera quinta, los trabajadores de la industria del petróleo. Compañeros y compañeras, es por eso el llamado que hacemos especial a los trabajadores. Nosotros no podemos pasar esta fecha tan importante para nosotros como organización a nivel nacional, y son tareas que se están haciendo a nivel nacional. No podemos pasar esta fecha tan importante. Es la fecha donde termina un periodo, una subdirectiva, y iniciará otros 9 dirigentes en esta subdirectiva. Ojalá y nuevamente aspiramos a seguir trabajando de la mano de los trabajadores petroleros de las comunidades en nuestro municipio. De la misma manera, compañeros, a partir de mañana, como lo anunciaba, inicia un proceso electoral para todos. Pero antes de eso quiero anunciar algo, y que es muy importante, y por favor, los trabajadores y trabajadoras de IJP Ismocol. Y voy a lanzar esta, compañeros, y espero que coloquen mucha atención. Así como estamos dispuestos a denunciar a las empresas, llámese nacionales, multinacionales, o llámese a la propia estatal Ecopetrol, también estamos dispuestos a negociar el mal actuar si hay dirigentes sindicales que lo hacen. Y eso lo tenemos que hacer porque nosotros los trabajadores tenemos que aprender a respetarnos, y por supuesto la dirigencia sindical debe de aprender a respetar a los trabajadores y no pasar por encima de los trabajadores
entregando los derechos y beneficios de los obreros, de los trabajadores, ni en este municipio, ni a nivel nacional. Nos preocupa un acta. Nos preocupa un acta que se firma. Un acta que se firmó con la Unión Temporal IJP. Escuchen bien. Un acta que se firmó con la Unión Temporal IJP. Esa acta donde se le hace un aumento salarial a los trabajadores. Esa acta donde se entregan los derechos de los trabajadores al patrono. Esa acta que el día de hoy, compañeros, vamos a denunciar aquí. Un acta que se firmó con 3 dirigentes nacionales. Escuchen bien. 3 dirigentes nacionales de la Junta Directiva Nacional de este sindicato. 3 dirigentes nacionales que pasaron por encima de la autonomía de los dirigentes sindicales de este sindicato, de esta subdirectiva. 3 dirigentes sindicales que no anunciaron a la subdirectiva el tipo de negociación o los acuerdos a los cuales iban a llegar, junto con un dirigente de esta subdirectiva. Y se le violan los derechos a los trabajadores sencillamente ¿en qué, compañeros? El decreto 3164 habla de todas las actividades que son propias y permanentes de la industria del petróleo. Y esas actividades deben de ser pagas convencionales o contratadas directamente con el empleador. Así de sencillo. Pero en el decreto 3164 se pronuncia el decreto 3164, donde dice que sencillamente los trabajos que son propios de la industria del petróleo deben de ser pagos convencionales y que por supuesto las contaminaciones que hay o que existen en los campos petroleros no producidos por grupos al margen de la ley, deben de ser pagos convencionalmente. Es decir, esos salarios deben de ser pagos inherentes, convencionales, lo dice el decreto 3164. Ahora bien, compañeros, en esa acta, porque yo sé que más de uno de los compañeros que laboramos en la industria del petróleo, no le ponemos atención a las actas o no leemos tan siquiera los decretos que rezan en las actas que se firman. Y sencillamente, compañeros, en esa acta se firma eso. En esa acta se firma que esos salarios no se pagan convencionales, sino salarios legales. Pagan salarios legales. Y se le envía ese mensaje directamente desde la empresa con algunos dirigentes sinvergüenzas de esta organización, diciéndole a los trabajadores que de aquí para allá los salarios no van a ser convencionales sino inherentes. No van a ser convencionales sino solamente salarios legales. Anteriormente no existía esa palabra de salarios legales en los campos de Hipopol y JP. Existían los salarios que hay pactados allí y los aumentos salariales, pero nunca en ninguna acta había que había salarios legales, y el salario legal es el que paga el gobierno nacional. Entonces es importante que los compañeros sepan de que ahí se firmó esa acta vulnerando los derechos y pasando por encima del decreto 3164. De la misma manera, compañeros y compañeras, de la misma manera, acta del 22 de agosto del 2014, que se firma con Ecopetrol, en un club en Bogotá, Club de Ecopetrol, donde se firma que los salarios fuera del decreto 3164 se le anexan otros salarios que deben de ser convencionales y pagos a los trabajadores que laboran hoy en los campos. Y entre esos salarios entra los salarios, algunas actividades que se hacen de obras civiles. Y esos salarios de obras civiles, compañeros y compañeras, que se logró allí en esa acta de Ecopetrol plasmar
como salarios convencionales en el acta de IJP, Ismocol, para los trabajadores de empresas contratistas y subcontratistas que laboran como obreros de obras civiles, se la arrebataron. Le dijeron los salarios van a ser salarios netamente, oído, netamente salarios legales. ¿Cómo vamos a avanzar así? Esa es la pregunta que nosotros debemos de hacer. ¿Cómo vamos a avanzar en la industria del petróleo cuando se entregan los derechos convencionales? ¿Cómo vamos a avanzar en la industria del petróleo cuando le damos pata al patrón para que aplique salarios legales vigentes, compañeros y compañeras? ¿Cómo lo vamos a hacer? De esa manera no lo podemos hacer, no lo vamos a hacer. No vamos a llegar a ninguna parte, compañeros y compañeras. ¿Cómo vamos a seguir reclamando los derechos de los trabajadores de IJP y MOPEL si se están entregando los derechos de los trabajadores? Eso no se puede permitir. Y quiero que los trabajadores sean críticos, pero por supuesto críticos constructivos. Crítico y crítico que le dice al dirigente sindical: oiga, compañero, por favor, antes de ir a negociar, explíquenos qué es lo que usted va a negociar, cuál va a ser el beneficio de nosotros los trabajadores petroleros, porque nosotros, independientemente de ser dirigentes sindicales, somos trabajadores iguales que ustedes, somos obreros iguales que ustedes, y por supuesto lo único que somos es esto, vea, el parlante, somos la bocina. Viene esa información a esta hora de la mañana de este meeting que se lleva a cabo en el sector de la carrera quinta, en donde a partir de la calle 26 prácticamente se han apostado al lado y lado de la vía los vehículos que transportan personal hacia los diferentes campos petroleros. Bueno, ya empieza a llegar prácticamente hasta el sector de la calle 24, frente a la biblioteca, y todo este sector calzada de salida del municipio de Puerto Boyacá. Los trabajadores han descendido de sus vehículos, han descendido de las camionetas, de los buses, por este meeting que se está llevando a cabo. Se espera se levante una vez termine la intervención por parte de la subdirectiva del abuso Magdalena Medio. Escuchamos a Prilán García, Gianni Santelara también, Wilfrido Peña, reclamando los derechos ellos dicen tener pactados, y ya el día de mañana y pasado mañana pues estará llevando a cabo las elecciones de la subdirectiva Magdalena Medio del abuso y también de la directiva nacional.